y gobierno de la iglesia local. Es decir, lo que vamos a ver es cuál es el orden, cómo la iglesia debe gobernar, ¿no? Es decir, cuál debe ser el gobierno dentro de la iglesia. Y recuerden que esta es la segunda parte de la enseñanza que comenzamos hace, creo que 15 días, elementos indispensables que deben existir para afirmar que una persona está siendo llamada al ministerio. Yo vuelvo y le repito, elementos indispensables que deben existir para qué, hermanos, para afirmar, ¿cierto? Para corroborar que una persona está siendo llamada al ministerio pastoral. Entonces, hermanos, ahora sí leamos y oraremos. Por supuesto, cada enseñanza tiene un propósito y ya le dije cuál era el propósito. Leamos, hermanos, Tito. Iba a tomar primera de Timoteo, pero Tito, para su servidor, amplía un poco más. Tito 1, versículo 5 y versículo 6, pero solamente la primera parte. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, te dejé en Creta. Porque dice que Creta era una isla, hermanos, compuesta por varias ciudades, para que corrigieses lo deficiente y establecieses, ¿qué, hermanos? Ancianos, mire que habla en plural, en cada ciudad, así como yo te mandé. Y ahora miremos solamente la parte A del versículo 6, el que fuere irreprensible. Hasta ahí nomás, ¿cierto, hermanos? Así que incline su rostro y pidémosle al Señor, por medio de su Santo Espíritu, que nos ayude, hermanos, porque estas enseñanzas deben ser bien enseñadas. Señor, nuevamente nos presentamos delante de ti, realmente muy agradecidos por la bondad que has tenido para nosotros en esta semana y por habernos permitido levantarnos hoy temprano a orar, a leer tu palabra, a enseñar. Y hoy, Señor amado, rogamos para que tengamos un buen tiempo, un buen culto, que uses a tus siervos, que perdones nuestros pecados y que nos asistas a través de tu Santo Espíritu para que la palabra no sea tergiversada, no sea malinterpretada, sino que al contrario, el hermano que está aquí sentado y el que está quizás escuchando o viéndonos pueda ser bendecido. Amén. Muy bien, hermanos, hace 15 días entonces iniciamos esta enseñanza y vimos, por supuesto, la primera parte de los elementos indispensables que cualquier obrero, hermanos, que el Señor tenga a bien llamar a su obra, pues deba tener, ¿cierto? Es decir, hermanos, alguien llamado por el Señor no puede pararse aquí a improvisar. Mire, hermanos, una persona que se prepara en la semana, usted cuando la escucha, usted se va a dar cuenta si realmente está preparado o no, o si está improvisando. Y ustedes no pueden permitirle jamás a alguien que se pare aquí al frente, el que sea, que improvise. Si esa persona improvisa al final, usted tiene que decirle, hermano, lo noté improvisando. Claro, hermanos, es que no nos tiene que dar pena. Lo noté, hermano, que usted dijo una cosa que no dice la Biblia. Y vimos entonces hace 15 días, hermanos amados, dos elementos. ¿Cuál fue el primero? El anhelo. El anhelo. Y lo tomamos de primera de Timoteo 3:1, ¿se acuerda? Que dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, que eso es lo que dice el versículo 1, y allí, hermanos, indagamos en el texto y dijimos que anhelar el ministerio pastoral es bueno, es muy bueno, es maravilloso, cuando alguien dice, yo quiero servir al Señor, pero no decir yo quiero servir al Señor para vivir del Evangelio, no, eso es incorrecto, sino que es entender que la persona que anhela, que desea el ministerio,
Está queriendo agarrar, ¿se acuerda? Tomar algo. Y esa persona tiene que entender que de allí en adelante va a tener que moverse en medio de las ovejas, oler como oveja. Ahora, esto es simbólico, ¿no, hermanos? Sí. Amar las ovejas, cuidar las ovejas, soportar el mal humor de las ovejas, porque las ovejas tienen mal humor, ¿sí o no? Y no tiene que aguantarse el mal humor. Vendar a la oveja que la han herido, tomarla la patica y vendarla y decirle tranquila, no se preocupe. Corregir a las ovejas, que eso no gusta, la corrección es lo que menos gusta. Disciplinar a las ovejas y ayudar a las ovejas. Entonces, si solamente vemos esa primera parte, pues ser pastor no es tan sencillo, hermanos. Solamente esa primera partecita, ¿no? Porque, pues hermano, estamos tratando es con carácter, ¿sí o no? Y el carácter de usted y el carácter mío, quizás, pensémoslo así, si una vez llegase a chocar, espero que nunca suceda, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar quizás lo peor de nosotros. O al contrario, quizás el Señor nos va a enseñar a ser más humildes y a aprender. Entonces, primero, anhelar. Qué bueno. Si usted está anhelando el ministerio, qué bueno, hermano. Maravilloso. Segundo, la capacidad y los dones. Eso fue lo segundo que vimos. ¿Se acuerda lo que el hermano Spurgeon dijo? Si Dios no le dio alas a los hipopótamos, pues era porque Dios no quería que volaran. Y eso para darnos a entender que si el Señor nos llama a todos, porque el Señor a todos evidentemente no los va a equipar para el ministerio. A todos Dios no los va a llamar, hermanos. Eso es una gran mentira. Uno desde aquí anima, ¿cierto? Anima a los hermanos para que se preparen, para que sirvan. Pero evidentemente todos no van a ser llamados. ¿Por qué, hermanos? Porque quien llama es el Señor. Él es el que llama. Quien capacita, ¿quién es? El Señor. Quien da los dones y los talentos necesarios para aquel varón y para que tenga una buena administración, ¿quién es? Pues el Señor, hermanos. El Señor, nosotros no. Por eso, hermanos, es que el apóstol Pablo claramente en Efesios y en otras cartas, ¿qué dice? Que nos debemos soportar. Soportar. Pero no soportar porque nos toca. Es que a veces lo entendemos así. Ah, no, es que me toca. No, hermanos. Soportarnos en el amor del Señor, que es mejor, ¿no? Entonces yo debo verlo a usted como mi hermano, debo verlo a usted y debo entender qué es lo que usted piensa. Aunque a veces es difícil, pero por lo menos debo hacer el ejercicio. Muy bien, hermanos, esta enseñanza entonces tendrá solamente 2 puntos, hermanos. Había 3 puntos, pero evidentemente no los puedo compartir todos. Primero, ¿qué son las características pastorales? ¿Qué son? Usted dirá, pastor, yo ya sé. No, pero otros hermanos no saben. Entonces, ¿qué son? ¿Qué son? Y al final voy a preguntar, hermano. Espero que usted no invente algo que no es. Segundo, ¿cuál es el propósito de las características o de las cualificaciones, ¿no? Como lo entendemos. ¿Cuál es el propósito? Porque tiene que haber un propósito, ¿cierto, hermanos? Detrás de eso. Y vamos a ver hoy solamente una característica pastoral y es ser irreprensible. Entonces vamos a dedicarnos hoy a ver la característica número 1 es ser irreprensible. Ahora, hermanos, quiero hermanos, decirle a usted lo siguiente. La palabra irreprensible no es para el pastor solamente, es para toda la iglesia. No es que el pastor deba ser irreprensible, sino todos, hermanos. Muy bien, iniciemos, hermanos. ¿Qué son las características pastorales? Lo primero que tengo que decir, hermanos, es que la palabra característica, ¿qué hace? Detalla.
detalla o ilustra ciertas formaciones o cualidades o condiciones o requisitos de algo o de alguien, ¿cierto? De algo o de alguien. Hablando en esta mañana exclusivamente del carácter del pastor, ¿sí? Porque pues finalmente Dios va a levantar hombres y a medida de que esos hombres se preparan, el Señor va a llamar a algunos al ministerio. Pero esos hombres llamados al ministerio deben tener, ¿qué, hermanos? Unas características claras, ¿sí o no? Permítame poner siempre mi ejemplo. Hay muchos, pero yo pongo siempre ese ejemplo. Que para mí es el más fácil. ¿Se acuerda cuando usted conoció al que hoy en día es su esposo o su esposa? Que usted dijo, yo quiero, usted lo dijo, no me diga que no, yo quiero tener un hombre así, con estas características o con estos requisitos o con estas cualidades. Porque fue usted el que lo escogió. Usted no puede decir que fue Dios. Usted no puede decir que usted iba por la calle y que lo había tirado en el piso y usted lo arrastró para la casa. Sí, porque eso no es así. Usted mismo escogió a ese hombre o a esa mujer. Que no le vaya bien a la vida, eso ya es problema. Porque usted escogió. Pero volvamos nuevamente a las características. Entonces usted dijo, me gustaría un hombre alto o bajito, gordito, ¿cierto? O calvito, o que tuviera mucho cabello, o con barba o sin barba, en fin, como usted lo haya escogido. Y usted hoy en día es feliz o es infeliz por su decisión. Eso es así de sencillo. De la misma manera, hermanos, ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque la iglesia de Cristo o la iglesia local será feliz o será infeliz si escoge bien o escoge mal. ¿Sí o no? Así es. Entonces, hermanos, en nuestro caso concreto, de aquel que va a aceptar el postulado al ministerio, ya sea como anciano o ya sea como diácono, debe tener unas características que solamente Dios le puede dar. Ahora, hermanos, la parte física, esa no nos interesa, porque Dios puede escoger la persona más pequeña en el mundo, quizás un pigmeo, o la persona más alta, quizás un hombre de 2 metros, y eso no nos interesa. Desde que sea llamado por el Señor, gloria a Dios, ¿cierto? Dios puede escoger una persona en silla de ruedas, ¿será que sí o no? Claro. Una persona que no tenga piernas, que no tenga brazos, pero desde que sea escogido por el Señor, no nos debe interesar, hermanos. Y así empezar a ejercer el ministerio que Dios le ha dado. Pero, hermanos, deben haber características claras, hermanos. Claras. Por eso, hermanos, es importante, escúcheme, que usted que está allí sentado sepa cuáles son las características pastorales que el Señor va a exigirle a sus ministros. Por otro lado, hermanos, aquí hay un gran problema de parte de muchos creyentes y es la falta de estudio, hermanos. Y hermanos, le aseguro que usted y yo vamos a morir y todavía vamos a tener ese problema, la falta de estudio. Entonces aquí la pregunta no es ¿hasta cuándo, hermanos? No, ya si usted no estudió, pues se quedó así, hermanos. Pero el problema de no conocer el significado de las palabras o de la escritura es que, como se dice coloquialmente, nos pueden colocar los dedos en la boca y nos pueden manipular. Y lo peor, hermanos, podemos estar llamándole pastor a alguien que ni siquiera es nacido de nuevo, solamente porque nos cae bien. Ahora, ojo con esto, el tener conocimiento no significa que esa persona pueda ser pastor. Ojo con eso. Es que a veces tenemos una equivocación y pensamos que porque el hombre tiene un gran conocimiento o porque la persona se gana a la gente fácil, entonces es una persona que es llamada por el Señor. Pero no se equivoque porque no es así. Pastores y diáconos van a ser llamados por el Señor y el Señor mismo les va a equipar y el Señor mismo a usted le va a mostrar
si es o no apto para qué, hermanos, para el ministerio. Mire, hermanos, présteme cuidado. La iglesia no puede escoger hombres por conveniencia. Eso no puede pasar. Me cayó bien el hermano me llama cada 8 días, el hermano me enseña, ya hasta me estoy enamorando del hermano, entonces creo que puede ser pastor. Por intereses personales, es que es mi esposo, es que es mi hijo, es que es mi cuñado, es que me gusta como predica, tampoco, hermanos. Porque es agradable cuando habla. No, yo conozco personas que realmente no son agradables, pero el Señor los ha llamado y se están puliendo. Ahí se están puliendo. Hermanos que a veces uno no les entiende muy bien, pero el Señor les está puliendo. Porque conocen unos versículos de la Biblia, Salmo 23:1, el mismo de siempre. Ay, el hermano, vea, se lo sabe de memoria. Entonces puede ser pastor. O porque a la gente le cae bien, o porque lo aman. Eso, hermanos, no son ni siquiera prerequisitos para que alguien sea pastor. Ni siquiera. Usted puede amar a su esposo puede ser el mejor del mundo, pero si el Señor no lo llama y listo. Usted no se puede poner a pelear con el Señor. O como dijo un hermano ignorantemente hace muchos años, estoy bravo con el Señor y allá lo dejé sentado. Escúcheme por favor, hermanos. A la luz de las Sagradas Escrituras, nada de esto sirve. ¿Por qué, hermanos? Permítame explicarle. Primero, porque solo Dios llama a aquellos que Él desea que le sirvan. ¿Quién lo va a llamar? Dios. Dios los va a llamar. ¿A través de quiénes? Pues de la iglesia. De la iglesia. Acuérdese del llamado interno, que lo hace el Señor, y el llamado externo, que lo hace la iglesia. Entonces, hermanos, si usted ve que el pastor o el hermano se equivocan porque usted ya estudió el texto, usted tiene que llamarlo. Decirle, hermano, es que yo estuve estudiando el mismo texto, pero me parece que usted se fue a algo que no es. Pero usted no puede decirle amén a todo lo que el hermano diga, que de pronto no sea así. Segundo, hermanos, solo Dios capacita, solo Dios capacita. Solo Dios equipa con las características y los dones que están establecidos ¿a dónde? En su palabra. Por eso, hermanos, aquí, ¿qué les decimos a ustedes? Lean la palabra. Hoy no les voy a preguntar si leyeron la palabra. De pronto, hermano, usted va a decir, no, pastor, esta semana tampoco, pasé en blanco. Entonces no lo va a hacer sentir mal ni que se ponga rojo, tranquilo, hermano. Número 3, hermanos, el ministerio no es un algodón de azúcar para promocionarlo como si estuviéramos en una feria. Vengan todos, vengan el que más le guste, venga, escoja, como si cualquiera pudiera acceder a él. Hombres y mujeres neófitos, no, hermanos. ¿Ustedes han comido algodón de azúcar? Sabroso, ¿sí? ¿No es rico? Entonces, a mí me gusta ya. Eso se va disolviendo en la lengua, ¿cierto? Rico. Eso no es el ministerio, hermanos. Eso no es el ministerio. Que alguien se para a hacer un llamado y ya. No, hermanos. Debe haber un llamado primero del Señor. ¿Estamos de acuerdo, no, hermano? El ministerio pastoral como punto número 4, dando respuesta, es un regalo, hermanos. Es un regalo de parte de Dios. ¿Sabe para quién? Para la iglesia. Por eso, hermanos, ustedes deben tener un respeto genuino por los pastores. Si no hay un respeto genuino, hermano, es mejor que, como dicen por ahí, cerremos y nos vayamos, hermanos. Pero yo tengo que ver el ministerio pastoral como un regalo de Dios. Cuando el Señor va levantando a alguien y esa persona nos enseña, yo que tengo que decirle al Señor, Señor, gracias. ¿Cierto? Gracias porque estoy aprendiendo. Gracias porque el hermano se está esforzando para enseñarme.
yo no sabía eso, y mire que el hermano, de una manera tan preciosa, el Señor le reveló en su palabra eso que yo no sabía. ¿Usted no le ha pasado que a usted le enseñan algo que usted nunca sabía? Y que usted dice, ¡y yo no sabía eso! Vea qué bueno. Y hoy lo aprendí. Y lo último, hermanos, un pastor o un futuro pastor debe ser apreciado por su iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque se mantiene fiel, porque se mantiene firme en las características que el Señor enseña en su palabra. Y la verdad, mis hermanos, debo ser muy honesto, cuando llegó la emoción de la reforma, todo el mundo se volvió reformado. Todos, hermanos. Cuando llegó la emoción de las iglesias reformadas, todos querían ser reformados, pero a su manera. A su manera. Entonces la gente decía, y usted no, yo soy reformado, yo soy más reformado que Calvino. Y yo me acuerdo que llegó la moda y todos, hermanos, todos, obviamente con el que habla, todos nos dejamos crecer la barba, 3 pelos ahí, pero todos éramos calvinos. Y todos éramos reformados, hermanos. Entonces hablábamos solamente de las 5 solas, de las doctrinas de la gracia. Eso, mejor dicho, prácticamente aborrecíamos a todas las iglesias y éramos los perfectos. Cosa que era un gran error, ¿no? Pero ese no es mi punto. Mi punto, hermanos, es que muchos de esos ya ni están en la reforma. Hoy en día ya no son ni bautistas. Hoy en día se devolvieron nuevamente al pentecostalismo porque se dieron cuenta de que esto no es para todo el mundo. Se dieron cuenta de que el día del Señor no es para todos. No, a mí me han dicho no. Yo termino el culto, me voy para la piscina. Yo termino el culto, echamos unos buenos partidos porque es que a mí me dicen Messi. Pero, hermanos, ¿cuál es el punto, hermanos? Sigamos perseverando, hermanos. Que el mismo día a día nos va a decir, hermanos, si usted realmente, si ha nacido de nuevo, o si realmente, hermano, un día usted se va a ir. ¿Sí me escuchan, hermanos? Entonces, hermanos, yo le pregunto a usted, ¿cómo va la reforma? ¿Bien? ¿O mal? ¿O hizo último culto aquí con nosotros? ¿O usted viene al culto porque quiere agradar a alguien, pero no a Dios? Bueno, esas respuestas las conoceremos en el cielo, ¿sí o no? En el cielo nos vamos a dar cuenta si todos ustedes llegaron todos llegamos. Uno va a decir allá, uy, vea que faltó este hermano. Señor, no, él nunca fue creyente, él aparentó toda su vida. Bueno, qué bendición por eso. Muy bien, hermanos. Punto número 2, ¿para qué sirven las características pastorales? El primer punto creo que fue claro, ¿no? Segundo punto, ¿para qué sirven, hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué sirven las características personales, pastorales? Préstame el cargador. El día que el Señor a usted le dé un carro, hermano, ojalá que sea nuevo, ojalá que usted lo pueda estrenar, usted va a ver una cantidad de botones. Si compra un carro full, y usted se va a preguntar, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué será? Si usted nunca ha manejado carro, por supuesto. Y usted debe preguntarse, ¿para qué sirve esto o aquello? ¿Sí o no? ¿Esto para qué será? ¿O esto otro para qué será? Pero la pregunta que estamos haciendo, hermanos, es por este lado, hermanos. ¿Para qué sirven las características pastorales? Lo primero, hermanos, es para determinar, mis amados hermanos, qué pena con los hermanos. Para determinar, hermanos, si el postulado a cierto cargo cumple o no con los
requerimientos que el Señor está diciendo. Para eso sirven, hermanos, las características pastorales. Creo que no se conectó, hermanos. No está conectado. Para determinar si el postulado al cargo realmente cumple con los requerimientos necesarios. Lo segundo, hermanos, es para... No está conectado. Lo segundo, ya está conectado ahí, mira. Lo segundo, mis amados hermanos, es para mirar si realmente esa persona, si realmente esa persona está siendo llamada por el Señor. Y es ahí, hermanos, donde ustedes y yo debemos ir evaluando muchas cosas, ¿sí o no? Ahora, ojo con esto, hermanos, porque es que usted no puede evaluar solamente la enseñanza. Y vuelvo y repito, ahí es donde nos estamos quedando cortos, hermanos. No, el hermano predica, ajá, bien, sí, esa es una característica. ¿Y las demás? ¿Y las demás? ¿Se está mirando las demás? Cuando alguien propone, en este caso la iglesia, un candidato, ese candidato, hermanos, por lo menos debe anhelar, ¿sí o no? Anhelar. Y segundo, en él se le deben ver algunas características, hermanos. Algunas características. Y esas características deben ser escriturales. Y permítame decir algo, usted no puede escoger un nuevo, hermanos. Una persona que llegó nueva, entonces la persona canta bonito, la persona sabe unos versículos, entonces, pastor, yo creo que ese hermano sirve. No, él debe ser primero moldeado, él debe ser pasado por el fuego, ¿cierto? Y después de unos años, ahí miramos. Y eso es lo que están haciendo algunas iglesias. Llega alguien nuevo, de una vez lo ponen a predicar. Llega alguien nuevo, lo colocan como líder. Y uno pregunta, ¿y por qué está como líder? No, es que mire que tiene un espíritu tan chévere. Pero nunca miran la escritura, hermanos. Acompáñenme a 1 de Timoteo 3:6, hermanos. 1 de Timoteo 3:6. Dice, no un neófito. No sea que envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. No alguien nuevo. No, hermanos. Porque se puede envanecer, se puede crecer. Puede pensar que es mejor que todos, aunque del mismo Señor. Puede pensar que sabe mucho. ¿Usted ha conocido personas así, quizás no en la iglesia, pero en otros lugares? Que llegan y, mejor dicho, eso son intocables, eso saben de todo. Eso, mejor dicho, quieren impactar a todos y al final se queman, hermanos. Una persona nueva se quema, porque no va a soportar el peso del ministerio. Y el ministerio, por eso, no es para todos, hermanos. El hermano debe orar, el hermano debe estudiar, el hermano debe leer, el hermano se debe preparar todos los días, hermano. Ahora, pregunto, ¿usted tiene en su mente muy claro la importancia de las características pastorales o no? Hermano, es importante que nosotros aprendamos a escoger. Es importante, hermanos. Muy importante. Por eso, mis hermanos, vuelvo a mi primer ejemplo. Por eso es que hoy en día, hermanos, observamos personas que viven en una amargura terrible porque, hermanos, escogieron al que no tenían que escoger. O escogieron a la que no tenían que escoger. Mire, hermanos, cuando vuestros padres, si son solteros y si son creyentes, le digan no siento paz con esa relación, hagan caso, hermanos. Y cuando vayamos a escoger a un hermano en la iglesia, si no sentimos paz, no lo escojamos, hermanos. Como Vicente, entonces para donde vaya Vicente, todo el mundo pica para allá. No, hermanos.
Por eso, hermanos, es que hoy en día vemos hermanas con el corazón roto. Me engañó, me dijo que me amaba y no era verdad, él me mintió, ¿cierto? Mentiras, todo era mentiras, palabras al viento, tan solo un capricho que de niño tenía, ¿cierto? Hermanos y hermanas solteras, escojan bien, hermanos, escojan bien. Y hermanos de la iglesia, escojan bien a los pastores, escojan bien, hermanos. Muy bien, hermanos, dicho todo esto, hermanos, vamos a ir a nuestra primera cualificación pastoral. Leamos nuevamente Tito 1, versículo 5 y versículo 6, la primera parte, hermanos. Por esta causa, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, por esta causa, vamos a mirar la causa, te dejé en Creta. Entonces la pregunta es, Pablo, ¿para qué? ¿Sabes? Esa es la pregunta que realmente se debe hacer en el texto, no por qué. Pablo, ¿para qué dejaste a Tito en Creta? ¿Para qué? Ahí está la respuesta. Para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y ese texto, hermanos, se debe estudiar cada frase, porque de esa frase, créanme, hermanos, que salen por lo menos de a 3 sermones. Por lo menos. Y mire el versículo 6, primera parte, el que fuere irreprensible. El que fuere, ¿qué, hermanos? Irreprensible. Pastor, ¿cómo se come eso? No, ya le voy a explicar. En el versículo 5, el apóstol Pablo escribe los propósitos de por qué dejó a Tito en esta isla, que son 2. Primero, para que corrigiese lo deficiente. Ese es el propósito clave, hermanos. Ahora, ¿qué tenía que corregir el hermano Tito allí en la isla de Creta? Toda doctrina y toda práctica errónea, porque había doctrinas erróneas. Se estaba mezclando el judaísmo con la gracia. También estaba el gnosticismo, por supuesto. Pero también, hermanos, habían personas que querían ser pastores a costa de lo que fuera. ¿Y qué tenía que hacer Tito? Corregir. Corregir. Ahora, pensemos en esto, hermanos. ¿Corregir es sencillo? No, hermanos. Solamente mírese usted cuando alguien le corrige. Cuando su hijo o su hija le corrige, ¿a usted le gusta? ¿A usted no le gusta? Algunos dicen, yo ya soy más grande que usted, yo ya soy más viejo, ¿a mí qué me va a venir a corregir? Peor todavía, cuando el pastor corrige. Ahí sí sacamos todo nuestro arsenal. Yo soy así, pastor. No, usted no es así, porque usted es carnal y no quiere aceptar. Y cuando uno corrige, ¿sabe qué hace? La gente se va, hermanos. Se va de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo primero que tenía que hacer Tito? Corregir lo deficiente. Eso es lo primero. Y eso es lo que tiene que hacer un pastor en una iglesia, corregir lo deficiente y lo deficiente de los hermanos. Entonces, uno como pastor, ¿qué hace? Llama al hermano y dice, hermano, ¿y te habla contigo? Entonces los hermanos dicen, pastor me va a decir algo, pastor me va a llamar la atención, ¿cierto? Pero de pronto ese hermano nunca contesta, no quiere ser corregido. O de pronto no era para corregirlo, sino para animarlo, o para invitarlo a comer hamburguesa, pero usted no, usted se perdió la oportunidad. Pero miren lo segundo, hermanos, escúcheme, debía establecer ancianos en cada ciudad de la isla de Creta. En la isla de Creta, hermanos, en los tiempos de Pablo, habían varias ciudades. Había una que se llamaba Górtina, otra que se llamaba Festos, entre otras, hermanos. Y quizás allí el apóstol Pablo tenía ancianos, hermanos, que iban a servir al Señor, pero que habían dificultades. ¿Y qué tenía que hacer Tito?
ir y corregir esas falencias. Ahora, la historia no nos dice, pero pensemos, hermanos, en que esos hermanos, la mayoría, se dejaron corregir. Pensemos. Porque hoy en día, cuando a un pastor también se le llama al orden, ¿qué hace el pastor? Se enoja, se molesta, ¿cierto? No le gusta. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué sucede eso? Por nuestro pecado, por nuestra carnalidad. Y vuelvo y le digo, ¿a usted le gusta que lo reprendan? La mayoría de los que están acá, le aseguro que no, hermanos. Así usted me haga que sí, no, le creo. Versículo 6, hermanos, el que fuere irreprensible. La palabra irreprensible, hermanos, es un requisito general, es un requisito importante, es un requisito primordial para aquellos líderes que son llamados por el Señor. Irreprensible. Es tan importante, hermanos, que el apóstol Pablo nuevamente, en Tito, nuevamente lo repite en el versículo 7. Mire el versículo 7. ¿Si está en la Biblia? No, hermano. Porque es necesario que el obispo sea como irreprensible. Entonces yo le pregunto a usted, ¿ser irreprensible para un pastor es importante o no? Sí, sí, hermanos. Por eso usted debe ver si el pastor o el hermano que un día va a ser pastor es irreprensible. Y la palabra irreprensible no es sinónimo de ser perfecto. Es que eso es lo otro, ¿no? Que quieren ver a un pastor perfecto. Y eso, hermano, es muy difícil, hermanos. Ser irreprensible, discúlpeme, significa no ser atrapado. No ser atrapado. ¿Se ha escuchado este dicho? Lo atrapé con las manos en la masa, ¿no? Eso es un dicho. Vuelvo nuevamente a mi ejemplo. Lo atrapé con la otra o con el otro. ¿Cierto? Es un ejemplo, hermanos. No se miren ni se ríen porque no sé. Y estas llamadas, ¿qué son? ¿Qué son? ¿Y quién es Carmela? ¿Quién es Margarita? ¿Quién es Juana? ¿Y por qué le dice que estás simpático o simpática? ¿Cierto? Entonces el pastor, cuando se habla de ser irreprensible, significa que no sea atrapado en algo ilícito. Que no sea asido, es decir, que no sea tomado por algo que no es escritural. Que esté libre de cualquier mancha ofensiva o deshonrosa, en todo sentido de la palabra, hermanos. Es decir, básicamente en dos cosas, en el carácter y en la conducta, que van de la mano, ¿no? Alguna vez decíamos con el hermano Steven, ¿se imagina un pastor grosero, amargado, rencoroso? ¿Conoce alguno así? Espero que no. Pero daña la iglesia, la dañaría, hermanos. O un pastor muy chistoso, pastor muy payaso, que por todo le saque chiste y por todo se burle. Ay, esos zapatos parece, ay, ese cabello, ay, ese saco parece. Entonces también sería incómodo. Entonces el pastor, ¿cómo tiene que ser? Irreprensible, hermanos. Un hombre irreprensible como pastor es marido de una sola mujer. Pero después vamos a hablar de ese tema, más o menos en 3 semanas, que es la segunda característica que sigue, ¿no? Porque de pronto usted está pensando que marido de una sola mujer es que tiene que estar con esa mujer toda la vida y si se murió, guardarle luto. Eso no es así. Puede ser una muy mala exégesis suya. De acuerdo a 1 de Timoteo 3, del 1 al 7 y versículo 10.
Hermanos, ser irreprensible también es una característica para aquellos llamados por el Señor a ejercer un oficio de diácono. Primera de Timoteo, capítulo 3, cuando se habla del diácono, dice que el diácono tiene que ser como irreprensible. Ahí lo dice. Entonces, hermanos, ¿es importante estas características? ¿Y usted qué opina? Sí, hermanos. Sí. Sí, porque a todos no podemos decirle pastor, hermanos. Hermanos, yo dije esto hace como 4 años, quiero volverlo a repetir. Ser irreprensible, vuelvo y digo, es una de las características que permea o que cubre todas las características que siguen todas. Ser marido de una sola mujer, sabio, prudente, decoroso, ¿cierto? Y de ahí todas las que vamos a ver. ¿Hasta ahí me está entendiendo, hermano? ¿Sí, hermanos? ¿Van a luz me está entendiendo? Pero entonces aquí viene otra pregunta. ¿Qué no es ser irreprensible? ¿Qué no es? Entonces, primero, hermanos, es una persona sin pecado, sin pecado. Más bien señala a un hombre que no puede ser acusado verazmente. Lo que pasa es que si usted dice que esa persona no puede ser pecadora, pues hermano, no podemos escoger a nadie. Dígame quién es perfecto. O sea, realmente nadie sería una persona llamada para nadie. Nadie. Y nadie podría ser embajador para la obra del Señor. Entonces, no significa que no esté sin pecado. El pastor va a pecar, hermanos, como usted. El pastor se va a enojar, se va a molestar, ¿cierto? Se va a entristecer, o no va a estar de acuerdo con algo. Y eso está bien, hermano. ¿O el pastor tiene que estar de acuerdo con todo? No, hermanos. No, hermanos. ¿Usted está de acuerdo con todo lo que se hace en su trabajo? Le aseguro que no. Le aseguro que usted dice, no, a mí no me parece, pero voy a guardar silencio, pero no me parece ya. Ser irreprensible no significa que el hermano que va a ser escogido se le deba recordar su vida pasada todo el tiempo, hermano. Porque si fuera por eso, entonces Pablo no serviría. ¿Qué hizo Pablo? ¿Cierto? Pablo consintió la muerte de Esteban. Estaba ahí presente. Entonces, hermano, imagine usted recordarle el pasado a ese pastor toda la vida. Ahora, algo que quiero aclarar, hermanos, nosotros no somos nadie para estarle recordando el pasado a nadie, porque el Señor ya lo perdonó. Uno, si es creyente. Si es creyente, ¿no? Si no es creyente, hermano, pues el mismo diablo le recordará su pasado. Pero si es creyente, usted no puede recordarle como lo veíamos anoche, hermano. ¿Se acuerda anoche? Hablando de la mujer. ¿De la mujer qué, hermanos? Muy bien. Rencillosa que pelea con el esposo y le recuerda todo lo que el esposo hizo. Hermanos, ¿Pablo qué hizo? Pablo fue asesino, ¿sí o no? Pablo fue malo. Pablo persiguió a la iglesia. Mire, Pablo era tan astuto y tan inteligente que él pedía cartas para que le dieran el permiso de ir a hacer lo que tenía que hacer. Pablo. Y usted, creo yo, que es peor que Pablo. Y yo, peor aún todavía más. Pero aún así, hermanos, el Señor nos llamó irresistiblemente. Nosotros, por su gracia, podemos decir positivamente sí, y hoy en día servimos al Señor. Y hasta el último día de su vida, le aseguro que usted y yo tendremos cositas que tendremos que quitar, ¿sí o no, hermanos? Lo importante es que el día de su velorio la gente hable la verdad de usted y que usted sea un testimonio, hermano, un gran testimonio. Pero no que le digan, bueno, ahora viene con otra la esposa, pase. No, gracias, yo me quedo acá más bien. Más bien que siga otro. Hermanos, no se trata de ser como yo era antiguamente, sino como soy ahora en el Señor.
Porque si recordamos cómo éramos, cómo era usted. Creo que usted era terrible, hermano. ¿O no? Y yo creo que todavía usted y yo seguimos luchando con cosas terribles. ¿Sí, no, hermanos? Pero lo precioso es que Dios ya nos perdonó eso. Ahora, tenemos que seguir caminando en la fe del Señor y pidiéndole al Señor que nos siga ayudando, hermanos. Que nos siga guiando, ¿cierto, hermanos? Para ser irreprensibles como iglesia. Y que la gente que nos vea, vea en nosotros no perfección, porque nunca la va a encontrar. Siempre va a haber una crítica en usted y en mí, sino que vean a Cristo. Mire esta nota tan importante, hermanos. Ser irreprensibles, si usted lo quiere anotar, es vivir de acuerdo a la Escritura. Eso es ser irreprensible, hermanos. Vivir de acuerdo a la Escritura. Uno. Dos, es vivir conforme a Cristo. Es vivir conforme a Cristo. ¿Se acuerda lo que dice el apóstol Juan en su primera o segunda carta? Que debemos andar como él anduvo. Ahora, si uno hace un estudio, ¿cómo anduvo Jesús? Siendo perfecto, hermanos, santo, predicando. Vea lo tercero, hermano, es vivir sin que nadie tenga que reprenderme constantemente. Y aquí quiero hacer un alto, hermanos. Qué maravilloso es ver a esos hermanos que uno les alaba por la forma de ser. Hermanos, no se escuchan para nada en lo malo, ¿no? Y cuando uno escucha de ellos, siempre es lo bueno. Por ejemplo, hermanos, en este momento, póngame cuidado, en este momento donde usted trabaja, la gente que piensa de usted, la gente que escucha de usted. Por ejemplo, si usted se equivoca, usted dice una palabrota, o usted dice, bendito Dios, bueno, me equivoqué, pero sigo. Ah, vea qué maravilloso, un hombre de Dios, ¿cierto? O de pronto usted se equivoca, o de pronto alguien en su trabajo hizo algo mal, y de una vez la mirada del diablo. Una mirada terrible, ¿cierto? Entonces, en vez de decir, no, ánimo, tranquilo, no te preocupes, es la mirada. O usted no miró, pero pensó mal. Uy, este señor, sí, Dios mío, que me lo quiten de acá. Solamente Dios sabe usted cómo piensa. Debemos vivir como hermanos irreprensiblemente. Si alguien llegara a su trabajo como nuevo, ¿usted qué tiene que hacer? Como es creyente, ayudarle. Y si se equivoca, ayúdele. Y si se vuelve a equivocar, ayúdele. Pero no digas es para ir bruto, como bruto, ¿no? El chavo le quedan pañales. Y otras frases más. Entonces les recuerdo, hermanos, ser irreprensible es vivir primero de acuerdo a la Escritura. Eso es importante. Pero si usted lee la Escritura, ¿no? Usted no la lee, ¿de qué va a saber qué dice la Escritura? Segundo, hermanos, es vivir conforme a Cristo. ¿Cómo es vivir conforme a Cristo? De acuerdo a lo que Él hacía, hermanos. El Señor amaba, usted debe amar. El Señor perdonaba, usted debe perdonar. El Señor sanaba a sus ovejas, usted debe sanar las ovejas. El Señor animaba. Si alguien viene a usted y dice, hermano, es que esto no lo sé, te me regala unos minutos. No, a ti que estoy muy ocupado. No, hermano, regálele unos minutos. O, hermano, mire, de 5 a 6 estoy libre, le regalo 1 hora. O, ¿por qué no nos encontramos en esta semana, nos tomamos un café? O venga, le invito una hamburguesa, o venga, le invito un pollo y hablamos un ratico, hermanos. Pero estamos lejos, hermanos, de hacer eso, hermanos. A veces ni contestan, hermanos. Número 2, hermanos, es vivir sin que nadie tenga que reprendernos, hermanos. ¿A usted le reprenden en la semana? Ahora, si a usted le reprenden, dele gracias a Dios, porque de pronto hay algo que usted está haciendo mal. ¿Cierto, hermano? Es bueno que nos reprendan, o que usted no quiera cambiar. Pero mire, hermanos, guardemos silencio. Si a usted le reprenden por algo y usted nunca cambia, hermano, usted es una persona terca, y va a ser un anciano aburridor y terco, o anciana. Así, de una vez lo digo, sin que nadie se lo mande a decir. Usted va a ser una carga para su familia, porque va a ser esa persona que no se deja enseñar de nadie ni de nada. Hermanos, seamos irreprensibles. Amén, hermanos. Pero sobre todo, hermano, que cuando usted vea a su pastor,
lo vea como un hombre pecador, sí, muy pecador, pero con gracia, ¿sí? Y que también está luchando como usted, y que va caminando en ser irreprensible, pues porque un día va a tener que encontrarse con el más sabio de sabios, perfecto de perfectos, y Dios de dioses. Amén, hermanos. Muy bien, hermanos, pues vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos, y vamos a ver algunas aplicaciones o algunas conclusiones, hermanos. Número 1, hermanos, se debe conocer muy bien el concepto de características o cualificaciones en el momento de proponer un candidato. Usted tiene que saber qué son las características, porque si usted va a colocar a alguien y no sabe nada, ¿cómo va a votar por él? ¿Cierto? Entonces, por lo menos hoy ya aprendió una. ¿Cuál es? Ser irreprensible, ¿cierto? Ahora, yo sé que hay hermanos que las conocen todas, pero los nuevos hoy aprendieron una, ser irreprensible. Número 2, hermanos, el candidato al ministerio debe ser llamado por el Señor. Ojo, por el Señor y no por los hombres. Debe tener cualificaciones o características y dones que solamente Dios puede proveer. Una de ellas, que sepa enseñar. ¿Cierto? Que sepa enseñar. Y miren lo tercero, hermanos, antes de tener o antes de que usted cree en su mente una postura teológica, primero estudie, hermanos, estudie, primero prepárese, tenga cuidado de crear herejías, prejuicios, que de acuerdo a la escritura no son válidas. ¿A qué me refiero? Se preguntará usted. Es que aquí en la esquina hay una pastora, vea, linda, linda, linda. ¿Eso sabe? No. Una mujer de Dios. Pero yo pregunto, ¿y acaso Dios estableció hermanas en el pastorado? No, no, hermanos. Y si el Señor no la estableció, ¿por qué nosotros sí las establecemos? A mí una vez me dijo alguien, aquí termino, no, yo le digo pastora porque me da como pena. Dale pena a usted, hermano. Le es vergüenza a usted. Muy bien, hermanos. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Muy bien, hermanos. Por favor, hermanos, oremos al Señor y guardemos silencio. Señor amado, te damos gracias en esta mañana. Señor, hemos expuesto tu palabra y no la mía. Qué maravillado que estoy cada vez que me paro en el púlpito, Señor, porque las riquezas espirituales que vemos son tan grandes, tan maravillosas y tan profundas, tan amplias, tan anchas. Qué bueno, Señor. Señor, ayúdanos a establecer pastores sanos, sabios, prudentes, eficaces, y que sobre todo tengan características. Y perdónanos por ser necios, incrédulos, es un pecado la incredulidad. Y ayuda a mi hermano y a mi hermana para que puedan reflejar a Cristo donde quiera que vaya. Perdona a aquel y a aquella que no hacen tu voluntad. Oramos, Señor, para que nos guíes, para que nos guardes. Y la pregunta siempre va a ser esta: ¿y dónde podemos ver a Cristo? Precisamente en el llamamiento perfecto que el Padre le hizo a él, y en el llamamiento perfecto y adecuado que Cristo hace a sus siervos. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor y con la ayuda de tu Santo Espíritu. Amén. Nos despedimos de los hermanos. Señor les bendiga, hermanos. Gracias.